Este hermanamiento ya tiene una vida de unos 10, 12 años aproximadamente y se decidió hacer en su momento porque creíamos, tanto la UGT de Cataluña como la UGT de Asturias, que deberíamos de reforzar esos lazos de amistad, de solidaridad, dentro de lo que es el mundo del trabajo y la labor sindical que se hace desde la UGT de Cataluña y desde la UGT de Asturias. Teniendo como horizonte que los problemas de los trabajadores, al final siendo comunidades diferentes, Cataluña con una dimensión mucho mayor que Asturias, con muchos más sectores industriales que Asturias, sobre todo en el automóvil y en la química, podía aportarnos pues un gran conocimiento en el trabajo que estaba elaborando. Que lo que tenemos previsto hacer, creo que además en este momento es un momento propicio, porque bueno, pues estamos no solo en el momento económico, sino que también pues hay elementos políticos, financiación autonómica, desarrollo de estatutos. En Asturias también estamos cerrando la reforma del Estatuto de Autonomía, Congreso de la Unión General de Trabajadores, que será para el año que viene, cómo afrontar los nuevos retos de la innovación, de las nuevas tecnologías, cómo mejorar los servicios a los afiliados. Y bueno, pues yo tengo que decir que Cataluña para nosotros ha sido siempre un buen centro experimental de buenas prácticas. Yo creo que hemos venido sobre todo para que nos conozcamos más, no tanto para hablar de las cuestiones de coyuntura, sino para que nos conozcamos más. Desde luego, las organizaciones del sindicato han estado trabajando con mucha ilusión el programa para que os sentáis, si es posible, como nos hemos sentido nosotros cuando hemos hecho el viaje el año pasado, que realmente ha sido extraordinariamente bien. Y yo también os quería pues pedir que, en la medida en que estáis aquí, aprovechéis para cuando os vayáis a hacer de embajadores de Cataluña en Asturias, porque veréis que los tópicos son tópicos y que tienen poco que ver con la realidad. Y luego aprovechar también para intentar conocer más a fondo Barcelona y a los barceloneses, Cataluña y a los catalanes, ¿no? Esta es la gran catedral mundial de la cultura y creemos que debemos de compaginar, por la sensibilidad que tenemos los trabajadores de la UGT, pues compaginar trabajo y compaginar cultura. Muy bien.